reclamar a la UNESCO porque nunca deberían haber declarado la festividad de la Candelaria como patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque nosotros el 2014, cuando se declaró, hemos presentado una objeción. Sabíamos que íbamos a tener estos... Hace 10 años. Que íbamos a tener este tipo de problemas. Y además, hemos ido a presentar a la puerta de la UNESCO en la zona sur. Pero lamentablemente han manipulado en la UNESCO las autoridades diplomáticas peruanas, a la cabeza del expresidente Alan García, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, un brillante intelectual que ha venido a Bolivia, ha estado 2 años como embajador, ha traído etnólogos, sociólogos, antropólogos para estudiarnos cuáles son nuestras debilidades. Y una de nuestras debilidades son las investigaciones científicas sobre las expresiones culturales, en otras palabras, sobre los orígenes de las danzas. Claro, el origen de la diablada es peruana, porque tiene origen en Juli, en el 1500, siglo XVI. Pero estamos hablando de 1500, ojo, no lo que conocemos el día de hoy como danza también, porque por sus deformaciones. Y... Entonces, muchos historiadores, como Juan Palau Verastain, sostienen que la diablada, que es la danza de los mañazos, de los matarifes, ¿no? Nace de ahí, en la zona de Juli, en la zona de Mañazo. Perfecto, pero esa danza nace pues al amparo del acompañamiento de sicuris. Pero claro está, los jesuitas, ¿qué hicieron? Pusieron sobre la danza la lucha, ¿no?, entre el bien y el mal. Bien y el mal, y claro. Eso ha continuado, ¿no? Eso se ha innovado. Ahora son 7 pecados capitales que pelean contra el ángel, ¿no?, etcétera. Entonces, pero esa fotografía ha causado polémica. Si bien es cierto, esa danza, que es los diablos, que se inicia en la zona de Juli y Puno, se acompañaba con otro ritmo, con sicuris. O sea, la diablada antigua, originalmente puneña, se acompaña con sicuris. ¿Y ahora se acompaña con? Ahora hay dos vertientes. Los diablos de Puno, que representa, por ejemplo, el barrio Mañazo, que son sicuris, que bailan esta antigua danza de los diablos de Puno, los mañazos, y la otra versión de la diablada que ya se ha ayornado con el acompañamiento de banda, pero en otro ritmo, en un ritmo más marsellesco, en un ritmo más de tarantela. En conmemoración de celebración del 2º aniversario de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación a las danzas de Morenada, Rey Moreno y Rey Caporal, el historiador René Calcín hace una reseña histórica del origen de dichas danzas, que tendrían un origen en el Titicaca y se dio inicio en las minas de la Icacota, representando el coloniaje que se vivía en esos tiempos. Bueno, ya es una situación de cada quien, como la postura que están tomando, ¿no? Aquí también en el Perú ya hay muchos pronunciamientos, ¿no? La Federación Regional de Folclore ya dio su pronunciamiento, la Municipalidad Provincial de Puno también, el mismo Ministerio de Cultura también ya se ha pronunciado, ¿no? Entonces, ahora vamos a, que otras instituciones también se pronuncien. Así en esto yo quisiera que sirva más bien para reflexionar, para ahondar más los estudios, las investigaciones y sobre esta danza, que una danza altiplánica que se ha originado en el periodo colonial. Bueno, queremos indicar que la morenada, el rey caporal, el rey moreno, tienen como danza predecesora a los morenos. La danza de los morenos es de origen colonial y su área de difusión se ha seguido cultivando no solo en la colonia, sino en la misma república. En el siglo XIX, a fines del XIX, por ejemplo, y comienzos del XX, la danza principal de Puno, de las festividades, inclusive de la festividad Virgen de la Candelaria, era la danza de los morenos. En otros lugares tomaba el nombre de Pusa Morenos, por ejemplo, ¿no? Pero era lo mismo. Es en el siglo XX, a media centuria, cuando se transforma la danza de los morenos en la morenada. Y aquí en Puno esa transformación está simbolizada en la morenada Orcapata, digamos, ¿no? Entonces esa es, digamos, la secuencia de esta danza. Entonces, de manera que no hay exclusividad, no puede haber exclusividad de un lado, de otro lado, ¿no? Entonces Puno ha sido parte del área nuclear
de la danza de los morenos como de la misma morenada. Entonces, en tal sentido ya hubieron promotores, promovieron, digamos, para que se declare. Otros elaboraron el expediente y finalmente... Vamos a empezar el programa el día de hoy, señoras y señores, indicando que hoy ya está con nosotros ya nuestro invitado para el día de hoy. Vamos a conversar, a hablar sobre la danza de la llaverada, patrimonio cultural de la nación, y por supuesto, no podía ser de otra forma. Henry Flores Villasante está con nosotros para hablar sobre este tema. Pausa y estamos de vuelta. Capata para el mundo, iniciando con este saludo musical y... saludo para todos ustedes que están ya en sintonía del programa. Como lo habíamos prometido, para el día de hoy nuestro entrevistado es el señor Henry Flores Villasante, con quien vamos a conversar pues los siguientes minutos en torno a la danza de la llamerada. Henry, muy buenas noches. Buenas noches, Marquito, agradecerte por la entrevista. Creo que después de buen tiempo esté viniendo, ¿no? Pero bueno, estamos a disposición y justamente para informar algo muy importante en referencia a la llamerada. Bueno, Henry, no solamente esta danza de la llamerada, ¿no? Se está tratando de repente de conseguir este reconocimiento, y han habido muchas otras danzas anteriormente, la morenada, dentro de ellas la morenada, la diablada también, ¿no? Ahora se está luchando de repente para que esta, diríamos, danza de la llamerada como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Una danza netamente andina, más que andina creo del altiplano, ¿verdad? Sí, es una danza que está asociada pues a los pastores, ¿no? ¿Cuál es el origen de repente de esta danza de la llamerada? Mira, Valcárcel, el antropólogo, ¿no? que ha escrito en el 45, justamente hay un libro, ¿no? sobre fiestas, ¿no? de patrimonio, del Cusco, de los Andes, ¿no? Me gusta la parte que escribe, ¿no? en el prólogo Valcárcel, y me gusta la interpretación que le da de referencia a las danzas, ¿no? Pero estamos hablando de 45, muy lúcido para esa temporada, y lo que me gusta, bueno, el libro es de Pierre Berrio, ¿no? las fotografías, pero el contenido, lo que describe es básicamente muy importante, porque él menciona danzas que trajeron de influencia hispana, y él categoriza tanto morenada como diablada de influencia hispana, ¿no? Habla de danzas también originarias, nativas, ¿no? Pero de la influencia de la hispana con la nativa salen pues otras que son de esa férula. Una mezcla más o menos. Sí, ¿no? Podemos decirlo hasta mestizo. Claro. Y en el cual él conceptualiza que la llamerada como la cuyaguada son pues de esa influencia, ¿no?